Muy buenas noches, bienvenidos, acá estamos. Una vez más hacemos Aldea a través de la pantalla de Cablevisión, como todos los martes, miércoles y jueves, de 21 a 22 horas nos encontramos para llevarte a vos las novedades, lo que va ocurriendo aquí en nuestra zona y en este caso para ir reviviendo momentos que fuimos compartiendo a través de la pantalla de Cablevisión aquí en Aldea Local. Por supuesto, recordad todos los miércoles, jueves y viernes la repetición del programa desde las 14. Y en el día de hoy vamos a estar compartiendo 3 momentos vividos aquí en Aldea. Tiene que ver con la parte médica, con la medicina, con distintas cuestiones que fuimos charlando con profesionales de la salud. Por ejemplo, vamos a estar compartiendo el momento en el que estaba con nosotros aquí en los estudios Irene Dalañoleta, hablando de fertilización asistida, de esterilidad, ¿sí? Cuestiones importantes y que vos, que estás del otro lado, quizás conociste muchos detalles a raíz de esta nota. Por otra parte, hablamos de dengue con el doctor Norberto Santana. Pasaba también por los estudios de Aldea Local y nos contaba las novedades en cuanto a esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Y por último, otro de los temas que vamos a estar compartiendo en esta noche tiene que ver con la diabetes. Con nosotros estuvo la diabetóloga Elizabeth Cumming y de ella también aprendimos muchas cuestiones acerca y referidas a la diabetes. De estos 3 temas entonces vamos a estar charlando en esta noche aquí en Aldea Local. Y por supuesto tenemos que agradecer a las empresas que nos siguen acompañando. Año nuevo, smartphone nuevo. Estas fiestas, compra tu personal Huawei i6 en 18 cuotas sin interés de 167 pesos. Renová las ilusiones, las aplicaciones y las conversaciones. Acércate a Destel, agente oficial personal en Justa Lima 500 Zárate. Personal, hagamos que todo suceda. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Muy bien, hacemos la pausa y tras ella comenzamos a repasar estos 3 momentos vividos en Aldea Local. 80 años con la energía del primer día. Cooperativa de Electricidad de Zárate. Sigamos generando. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. La celebración de las fiestas es una ocasión propicia para reunir a la familia y a los amigos. Esta encierra en su profundo significado recuerdos, momentos, aromas y encuentros. Nochebuena asoma y nosotros queremos acompañar tu mesa. Tradicional Confitería Rex, Castelli 770 Zárate. Teléfono 42 42 75. confiteriarex@gmail.com. Te presentamos la nueva aplicación CES Móvil. Descárgala accediendo a la tienda de tu celular. Con CES Móvil podés conocer las noticias principales, las alertas del servicio eléctrico y los cortes programados para poder recibir información detallada del lugar donde vivís. Recordá que cuando la instales deberás configurar tu barrio. CES Móvil, moderna, ágil y gratuita. Creada para estar más cerca de los asociados. Tu cooperativa en tu celular. Cooperativa Eléctrica de Zárate.
Para darle un estilo a cada mujer, Tropea. Bolsos, carteras, maletas de viajes, neceser, bijú y accesorios. Tropea. 10 años en Zárate. Brown 621. Tristeza, ansiedad y depresión, así como cambios de humor, son algunas de las emociones que experimentan las parejas que tienen problemas de esterilidad. Estas condiciones de sufrimiento se producen en la medida en que transcurre el tiempo y no logran quedar embarazadas. La necesaria confianza en el éxito y una cuota de ansiedad soportable son inherentes al deseo de tener éxito en los tratamientos. Muy bien, y está con nosotros la doctora Irene Dall'Agnoleta. Doctora Irene, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Matías? Muchas gracias por la invitación a este programa. Bien, lo decíamos en el informe, ¿no? La ansiedad, por sobre todas las cosas, cuando la mujer va avanzando en edad y siente la necesidad de dar una vida, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros nos consultan pacientes y yo le digo a los ginecólogos y como ginecóloga les proponemos a las pacientes que son mayores de 30 años y sobre todo 35 años que la fertilidad decrece luego de los 35 años. Por lo tanto, aquellas que todavía no sienten el llamado o no la intención de ser madres, que lo vayan pensando. Ahora nosotros tenemos una segunda revolución. La primera revolución es la antítesis de lo que estamos hablando, que fue en 1965 la aparición de los anticonceptivos orales que permitió a las mujeres ser madres cuando ellas querían. Ahora tenemos, los especialistas en fertilidad, trabajamos con algo que las mujeres crecen en edad, ya sea por deseos profesionales, por viajar, por no querer ya constituir una familia, llegan a los 40 años, no tienen bebés y ahí se acuerdan de ser mamás. Entonces les decimos que si pueden preservar su fertilidad antes, es lo ideal. Hoy por hoy, con la vorágine que vive la persona, ¿no? El ser humano, muchos priorizan lo que es la actividad profesional por sobre la familia y cuando, como usted decía, ¿no? se acuerdan de crear una familia, de conseguir una familia, ya puede ser tarde. Sí, y como acá todo depende de la edad de los óvulos, aunque una mujer físicamente puede tener 40 años y no parecer 40 años sino 30 años, sus óvulos tienen 40 años, porque los óvulos de la mujer están en el vientre de ese feto, del embrión, cuando ella está en la panza de su mamá a los 3 meses de edad. Y entonces van a migrar y van a estar en los ovarios, digamos, aletargados. Cuando comienza todo el estímulo hormonal, comienza a ovular, pero tienen esa edad, ¿me entiende? Entonces pasan por todo lo que pasa la paciente, si tiene estrés, si ha recibido rayos X, todo el daño. Y como el óvulo es aquel encargado, cuando se une con un espermatozoide en la unión para formar un bebé, de arreglar algún problema genético. Cuanto más viejito es el óvulo, menos posibilidades tiene de arreglar ese error. Entonces, por eso no se da el embarazo, ¿sí? En el caso de las mujeres que fueron mamás una vez y dentro de los 30 años quieren volver y no pueden, ¿por qué se produce esa infertilidad después de un primer embarazo? Bueno, Carla, está muy buena tu pregunta. Lo que pasa es que hay que estudiar a la pareja, ¿sí? Nosotros aconsejamos que si luego de un año de tener relaciones en forma continua, 2 a 3 veces por semana, no se logra un embarazo,
o 6 meses luego de 35 años o antecedentes en el varón o en la mujer de cirugías o problemas, ya consulten al especialista. Y hay que empezar a estudiar. Puede tener problemas hormonales, de no estar ovulando bien, el varón puede tener algún antecedente de haber tenido alguna cirugía testicular, hernia inguinal, puede haber tenido paperas, puede no haber tenido un desarrollo o un descenso del testículo cuando era pequeño, normal. La mujer puede haber tenido una infección que, como las mujeres estamos acostumbradas a tener dolores y es normal durante la menstruación, que pasó silente y esa infección puede haber provocado alguna adherencia y puede estar obstruyendo alguna trompa. Todos esos pueden ser posibilidades que no dejan llegar a ese embarazo. Irene, hablábamos recién del trabajo, de la profesión y demás. ¿Puede ser que esta falta de fertilidad se lleve a cabo producto del estrés? Mira, nosotros como especialistas en fertilidad tenemos que pensar en el estrés y dejarlo como último. Primero descartamos todo lo orgánico, lo que te decía, hormonal, de obstrucciones tubáricas, masculino. Y el estrés puede ser, está comprobado que, por ejemplo, parejas que adoptan un bebé, luego que están años, ¿no es cierto?, buscando, con esa ansiedad, con ese estrés, adoptan un bebé y luego a los 6 meses queda embarazada naturalmente y decimos, ¿cómo pasó? O que se van de vacaciones. Yo tengo, por ejemplo, un caso de una pareja que venía consultando 2 años, no podía quedar embarazada, encontramos que generalmente primeramente tenemos que aclarar, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de esterilidad cuando la pareja, ya sea existe ausencia de espermatozoides, lo que llamamos azospermia, o la mujer tiene obstruidas las 2 trompas bilateralmente. Entonces ahí podemos decir que es esterilidad, porque si no se logran por fertilización in vitro, no se puede lograr. La mayoría de los casos son subfertilidades, es decir, son casos mínimos o menos importantes que a lo mejor o dando una medicación o con un estudio se puede lograr la fertilidad. De eso vos me estás hablando. El estrés estaría en estos casos. ¿Y también el estrés se puede tratar con psicólogos? Se aconseja, y yo les aconsejo a mis pacientes, todo lo que pueda ser, porque uno generalmente, históricamente, se aconseja, manda al psicólogo al que está, loquito, o está... No. Está comprobado que el dolor que siente una mujer y una pareja por no poder tener un embarazo, yo he tenido pacientes que me han referido como una sensación de muerte, por no poder dejar esa huella en el mundo, esa trascendencia. Es un dolor muy profundo. Entonces es importante poder aconsejarles un acompañamiento psicológico, porque el hacer estudios, el ir a las consultas, el ver que viene la menstruación todos los meses y no se produce ese embarazo, es muy doloroso. Entonces, si lo puede acompañar con una consulta psicológica es mucho mejor, y sobre todo con técnicas y con actividades que les infunda placer y tranquilidad, ya sea meditación, ya sea reiki, todo lo que lo pueda tranquilizar, producir. Está comprobado en las neurociencias transmisores de serotonina, que produzcan tranquilidad y como decís vos, con esto del estrés, estos neurotransmisores como mejorarían todo el sistema hormonal. Doctora, usted mencionaba algunas diferencias, por ejemplo, en lo que es fertilidad in vitro, o usando también lo que son los propios componentes de la pareja. ¿Existen a nivel local las posibilidades técnicas de realizar las distintas operaciones o los distintos tratamientos de fertilidad? Sí. Una vez que se llega al diagnóstico de esta esterilidad, a la pareja le podemos, según la edad de la pareja, de la edad... Sí o sí se necesita este diagnóstico. No puede decir alguien, yo quiero hacerlo no de la forma tradicional, sino
directamente una fertilización. Mira, es como si vos tenés un pajarito ahí y le decís, bueno, yo puedo cazarlo con una onda, con un revólver, una escopeta o un cañón. Son diferentes posibilidades de cazarlo. Entonces siempre se va a tratar de hacerlo de la forma más fácil, menos invasiva y menos costosa. Por eso es importante tener un diagnóstico, decir, bueno, está pasando, tenemos un espermograma, esto está pasando con el varón. Vos me decías qué tratamientos podemos hacer, los podemos dividir en baja complejidad y alta complejidad. Según, ya te digo, cómo tengamos el factor masculino, si el factor masculino está bien o moderado y la mujer tiene una edad menor de 38 años, podemos, depende de los casos, ir a una baja complejidad. ¿Y a qué significa? Y empezamos desde lo más fácil, lo menos cruento, que serían las relaciones sexuales programadas, con controles ovulatorios de ecografía, y vamos agregándole inseminaciones intrauterinas, ¿sí? Que suena, lo de inseminación suena terrible, pero es colocar en el mismo consultorio la muestra de semen a nivel cervical. ¿Para qué? Para que pasen por las barreras, ya sea de la vagina y del cuello, y tenga una mayor posibilidad de embarazo. Si esto no da resultado, ahí podemos ir a una fertilización in vitro. ¿Lo podemos hacer localmente acá en Sante? Sí, se puede hacer lo que hacemos acá, por ejemplo en mi consultorio, hacemos todo el diagnóstico, el monitoreo de ovulación de la paciente, la voy controlando, cómo va ella reclutando sus folículos, y cuando llegamos a 2 centímetros, ahí le digo, bueno, ahora sí vamos a Buenos Aires, porque el laboratorio de biología, en este caso Procrearte, se encuentra allá. Entonces allá hacemos la punción de los óvulos bajo una neuroleptoanestesia, que es una anestesia que la adormece, ella no siente nada, yo puedo trabajar tranquilamente y en 5 minutos realizamos el tratamiento. Algunos de los problemas que nombraba antes, como infecciones que a veces suelen pasar desapercibidas y que después pueden traer algunos problemas a la hora de querer quedar embarazada, sí, ¿se pueden resolver o controlar con consultas periódicas al ginecólogo? Sí, muy bueno porque, viste, como yo te decía, la mujer está acostumbrada a, yo le digo, ¿y te duelen las menstruaciones? Y sí, como a todas. Y no, a todas no nos duele y todos tenemos diferentes registros. Y, por ejemplo, es muy importante lo que preguntaste vos, porque el dolor en las menstruaciones, por ejemplo, se llama dismenorrea. Si esto es muy importante, yo tengo que estar pensando en la endometriosis, que es la acumulación de tejido endometrial en otro lado, como los ovarios o en el tejido peritoneal, que puede ser una de las causas de infertilidad. La enfermedad inflamatoria pélvica, que se produce por bacterias, por gérmenes que se contagian por vía sexual, es también otra de las posibilidades, y que si una paciente cuando tiene dolor, consul o un flujo que no es el típico, que le da síntomas y consulta al ginecólogo, se lo trata, se puede estar previniendo una futura infertilidad. Doctora, dentro de las pastillas anticonceptivas también está el mito, o sí, me va a desasnar usted ahora, sobre que después cuando uno quiere tener hijos, se complica más. ¿Qué opina Para de nada, eso? sí, está muy buena esa pregunta, porque todas vienen, ¡guau! Lo que pasa, doctora, yo no puedo tener hijos porque tomé como 5 años seguidos las... Bueno, acá la novedad es que, al contrario, el haber tomado anticonceptivos, eso sobre todo en las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, ovarios poliquísticos, que son quistecitos chiquititos, al contrario, eso lo mejora y lo estabiliza a nivel ovárico y hormonal. Y ustedes sabrán que, a ver, dicen, ay, pero yo estaba tomando pastillas y quedé embarazada. ¿Cómo puede ser? O te olvidaste de tomar una pastilla, la tomaste mal, o tomaste algún antibiótico, o algo pasó, o vomitaste, algo así. Bueno, esto es así. Vos dejás de tomar la pastilla, o porque otra pregunta es, ay, doctora, después que dejo de tomar las pastillas, ¿cuánto tiempo voy a tardar en quedar embarazada? ¿3 meses? No, la pastilla anticonceptiva, su efecto dura mientras vos la tomás. Al otro día ya podés quedar embarazada. Entonces, al contrario, tiene un efecto protector las pastillas. ¿Y la pastilla al día después, por ejemplo?
No, con la fertilidad no. Nosotros no lo aconsejamos los ginecólogos. ¿Por qué? Porque es una pastilla, como su nombre lo indica, origen, de emergencia. Sí, pero digo, ¿puede generar algún problema futuro? No. Sí, lo que va a hacer en la paciente, desarreglarle todo, porque la mayoría no lo usa de emergencia, sino algunas tengo pacientes que lo toman como algo crónico y esto produce un desarreglo hormonal que cuando se quiera no se tiene un control de la fertilidad. Ahora, con respecto a la donación de óvulos, sí. ¿Cómo es ese procedimiento? ¿Cómo hace la persona que quiere recibir óvulos de otra persona, sí. de otra mujer? Es muy interesante, Carla, lo que me estás preguntando, porque es una técnica que ha avanzado mucho en los últimos 10 años. Y es la técnica de fertilidad que a los especialistas nos da más gratificación. Porque, ¿cuál es la causa en que se utilizan óvulos de mujeres menores de 30 años? Entonces, la posibilidad de embarazo es la mayor que tenemos. ¿Ese es el requisito, que tengan menos de 30? Sí, de 30 años. Generalmente nosotros trabajamos, y se trabaja, mundialmente está, se sabe que es mucho mejor en forma anónima. ¿Sí? Hay se recluta en cada instituto donantes que van a donar esos óvulos, ¿sí? Y la mujer, cuando va para recibir esos óvulos, no conoce a la donante. Lo que sí es necesario que sepan todas las pacientes que a esa donante se la estudia exhaustivamente, como cualquier paciente. Se le hace una historia psicológica, una anamnesis de todos sus antecedentes, se hacen estudios serológicos, es decir, todo lo que sea HIV, hepatitis B, hepatitis C se descarta. Generalmente de 10 donantes van a quedar una, no es que quedan todas. Se la estudia igual que a una paciente que va a hacer un tratamiento, infecciones, hormonas, ¿sí? Y generalmente estas pacientes o tienen antecedentes de haber donado óvulos y que hayan embarazados o tienen hijos en sí, lo cual a nosotros nos da la, seguridad de que va a dejar embarazada. Bien, tenemos que hacer una pausa. ¿Sí? Nos quedamos con miles de preguntas, hay las mucho, chicas. Hay mucho para seguir charlando con la doctora Irene Talañoleta. Antes de la pausa, Pablo, vías de comunicación. Como no, la gente se puede comunicar a través de nuestra fanpage en Facebook, Aldea Local ZTE. Estamos en Twitter, también la posibilidad de comunicarse, @Aldea Local ZTE. WhatsApp 34 87 53 20 23. En Instagram nos pueden encontrar como Aldea Local. Nos pueden ver en el canal de YouTube Aldea Local ZTE y si se quieren informar, aldealocalnoticias.com. Muy bien. La vamos a volver a invitar porque nosotros queremos seguir preguntando tanto a los chicos como a las chicas y de muchísimos temas más, porque tenemos muchísimo para hablar con ustedes. ¿De qué algo? ¿Quieres hacer la última pregunta? No, que me gustó este consejo que dio, no postergarlo, sino a tiempo formar la familia, ¿no? Claro, porque eso es lo que nos pasa a los ginecólogos, pacientes, por ejemplo, de 30 años que vienen a preguntarnos por anticoncepción, le decimos, vos tenés deseos de buscar, teniendo la pareja, ¿no es cierto? ¿Tenés deseos de ser mamá? No, todavía no, porque o estoy estudiando, o quiero hacerme la casa, o quiero viajar. Bueno, ¿por qué no congelás tus óvulos, te quedás tranquila, los tenés para cuando vos quieras y buscas, y te realizás, ya sea en tu trabajo, en tu carrera, o buscas tu pareja, porque hay algunas que no están sin pareja. Y la última de mi parte, ¿hay institutos públicos donde se pueden hacer este tipo de tratamientos? Sí, hay a nivel nación y a nivel provincia. A nivel provincia está La Plata, se están poniendo en Bahía Blanca, y en nación, bueno, no sabría decirte, cada vez con esto de la ley más, que la ley 26.862, están poniendo a punto en más hospitales. Tienen que tener mucha paciencia porque la lista de espera es larga. Sí. Ahora sí. Pero con las prepagas tienen acceso a todo, también, y obras sociales. Muy importante. Doctora, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Y seguramente, como decía Macarena, la vamos a volver a estar convocando para seguir charlando sobre este tema que es más que interesante. Y ahora sí, nos vamos al corte, ¿te parece? Exacto, pausa, ya volvemos. XMPC
PC, notebooks, todos los insumos de computación y para la oficina. Entrega a domicilio y la mejor calidad en servicio técnico especializado. XMPC Ituzaingó 761. Carnicería Tito. Los mejores cortes de carnes, pollos y embutidos. Productos frescos con garantía de calidad. Para comer bien, para comer lo bueno. Carnicería Tito. Hacé tu pedido al 034 87 15 55 50 80, Avenida Galesio 675. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Trabajando por el desarrollo nacional en todos los puertos. El gremio portuario del siglo XXI. Cooperativa de Trabajo 13 de Julio, siempre pensando en sus usuarios. Cooperativa de Trabajo 13 de Julio ahora abrió una oficina en Bolívar 913 para atender las necesidades de los zarateños. Cooperativa de Trabajo 13 de Julio, un orgullo de Zárate. Confitería Rex te acerca promociones especiales de fin de año. Tenés 6 opciones de cajas obsequio para que en la mesa de estas fiestas no falte absolutamente nada. Descuentos especiales por cantidad. Confitería Rex, Castelli 770 Zárate. Teléfono 42 42 75. confiteriarex@gmail.com. El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras personas, le transmite esta enfermedad. El contagio solo se produce por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de una persona a otra ni a través de objetos o de la leche materna. Y tenemos de invitado al doctor Norberto Santana. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias a usted. Cuéntenos un poquito, porque es un tema que realmente preocupa. ¿Qué es el dengue con toda una manera sencilla? Bueno, el dengue en realidad es una enfermedad producida, como bien decía recién el micro, a través de la picadura de un mosquito. Es un virus que entra dentro del organismo a través del mosquito, luego de haber picado a una persona enferma, y que produce un cuadro, en realidad, que empieza con fiebre, un cuadro febril, que después se van agregando otros síntomas, como sea el dolor intenso de cabeza, el dolor retroocular, o sea, atrás de los ojos, donde puede haber náuseas, vómitos, dolores musculares, mucho, o sea, aparecen dolor en los brazos, en las piernas, en la cintura, con lo cual no es tan sencillo diagnosticar a simple vista, porque si ustedes escucharon lo que dije recién, pueden pensar, y es un cuadro gripal. Totalmente. Pero tiene algunas diferencias. Por ejemplo, un cuadro gripal, cuando uno en el consultorio recibe a una persona enferma de gripe o un cuadro de catarro, digamos, de vías aéreas superiores, hay mucosidad, hay dificultad para respirar, muchos dolores de garganta, pero casi siempre acompañado con moco. Ese es un primer cuadro que por ahí nos ayuda a diferenciarlo. Si una persona que viene con mucha fiebre, con dolor de cabeza, le duelen los ojos, y uno ve que no está congestionado, que no tiene otro síntoma más que esa fiebre y esos dolores, ahí empezamos a dudar. ¿Y qué estudios se hacen en particular para decir, bueno, es dengue? Sí, en realidad hay todo un mecanismo, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, aunque parezca mentira, tardó varios años en poder decir cómo es tratado un paciente. Lo primero que hay que hacer es dudar de que sea un dengue. Si uno duda que es un dengue, hay determinaciones en sangre que ayudan a confirmar o no el dengue. Así como, por ejemplo, uno de los estudios es dosar el antígeno, que es lo que produce, digamos, el virus. Se dosa ese antígeno y ahí uno puede saber que puede haber o no enfermedad. Y después hay cosas más específicas como dosaje de inmunoglobulinas, el dosaje, o sea, aislar el mismo virus. O sea, son distintos pasos, pero con una extracción de sangre llevada a un lugar oportuno, en algún laboratorio que se pueda hacer,
es de, digamos, fácil diagnóstico. Carla. ¿Qué riesgos existen en el caso de que la persona no se diagnostique a tiempo? Bueno, los riesgos son de diversas magnitud. Uno puede pensar que alguna persona se contagia de dengue, hace fiebre, pasan 7 días del cuadro febril y no pasa más que eso. Ahora, la enfermedad puede continuar y pueden aparecer. Antes había 3 clases, se dividía en 3 tipos de dengue, ¿no? Que era el primero el dengue febril, que es el que yo describí recién. El otro dengue era el dengue que empezaba a ser hemorrágico, o sea, donde había algunas sangrados por nariz, en las encías. Y después estaba el dengue, lo que provocaba hipovolemia, que era un cuadro de baja presión y podía llegar hasta la muerte. Hoy en día en realidad es el dengue común y el dengue agravado. El dengue agravado es la continuidad del otro dengue, que termina en una fiebre, en los dolores y se va solo, al ser un virus, como cualquier virus se va solo. Y en este caso, cuando se empieza a complicar, aparecen estos signos que nombré recién. Algún tipo de hemorragia, alguna hemorragia nasal, en las encías. Y posteriormente, como lo que provoca, digamos, esta enfermedad es que el líquido salga de los vasos sanguíneos, o sea, el líquido se extravasa, se dice. O sea, se pasa de los vasos sanguíneos afuera. ¿Esto qué produce? Que la sangre tenga menos volumen. Al tener menos volumen, baja la presión de una manera muy importante, y es lo que se llama hipovolemia o shock hipovolémico. Por eso es muy importante diagnosticarlo, porque cuando uno duda, pasan estos días y empieza a ver algunos de estos síntomas, ya hay que tenerlo o internado al paciente o con mucho control encima, para evitar llegar a este cuadro de hipovolemia que termina en terapia intensiva y muchas veces en la muerte. ¿Y en mujeres embarazadas los daños pueden ser otros? Sí, en realidad, aunque parezca mentira, después de tantos años, ustedes pueden leerlo en cualquier lugar, pero desde el punto de vista científico hay algunos casos que puede haberse transmitido de madre a hijo. No son muchos, o sea, son más los que no se transmitieron que los que se transmitieron. Pero obviamente hay que tenerlo en cuenta y está la posibilidad de que el chico pueda, a través del cordón umbilical, poder su virus de la mamá pasarse a él. ¿Siempre se presenta el cuadro febril o a veces no se manifiesta como síntoma? Normalmente sí, normalmente sí. Cuando no se presentan muchos síntomas o son síntomas muy bajos, uno lo que tiene que pensar es que a lo mejor no fue un dengue. Yo siempre decimos, nosotros nos pasó toda la vida con los cuadros de meningitis y cuadros que muchas veces los síntomas no existían, eran muy poquitos, un dolor de cabeza, se tomaba algún ibuprofeno o algo por el estilo, y pasaba y resulta que había tenido una pequeña meningitis que había pasado nada más con un dolor de cabeza. Acá pasa lo mismo. Seguramente si hoy se hiciera algún estudio masivo en la comunidad para ver si en algún momento se tuvo dengue o no, y aparecerían muchos casos que han sido infectados con dengue, pero que han tenido síntomas muy bajos y ha pasado desapercibido. ¿Eso se puede llegar a notar en un análisis en cualquier determinado tiempo? Sí, normalmente cuando un virus ataca al organismo va dejando de alguna manera u otra algunos anticuerpos, algunas inmunoglobulinas, marcadores que se llaman, como para que se sepa que ha tenido en algún momento dengue. Doctor, usted decía que es importante la detección temprana, pero a la vez decía que la Organización Mundial de la Salud recomienda no decir que es dengue, y además que si hubiese hecho un estudio a toda la población, probablemente muchos hayamos tenido dengue. Es como un tanto contradictorio, que se trata de evitar la estadística, de evitar decir que hay casos, pero que en realidad los hay. No, tal vez me has explicado mal. Cuando vos te aparecen en un consultorio, en un hospital, donde sea, un paciente con fiebre, vos no tenés la obligación de descubrir sí o sí si es dengue, si el síntoma es menor. O sea, vos lo vas viendo. Muchas veces hay un paciente que tiene, por ejemplo, 4 o 5 días fiebre, se le pasa la fiebre y se terminó. Uno no duda de que sea dengue y a lo mejor fue un dengue subclínico. Eso es lo que quiero decir. Lo que sí estamos seguros es que en el caso de tener dudas que haya un dengue, el médico tiene la obligación de hacerle un análisis, de descartar que sea dengue, y si es dengue, obviamente. ¿Y por qué esos análisis no son sencillos, o no, por lo menos no están masificados? ¿Por qué, por ejemplo, no se puede hacer en hospitales, en laboratorios? Se hace, se extrae la sangre. Lo que pasa es que no todos los laboratorios tienen la posibilidad de tener preparado. Tendrían que tenerlo, por supuesto,
Vos sabés que la salud, ya entramos en otro tema, pero la salud en nuestro país pública deja mucho que desear. Obviamente esto no pasa en la salud privada, que normalmente es mucho más rápido, se hace al toque. Acá es como que el paciente primero dudar, después de dudar hacer el laboratorio y después confirmar. O sea, siempre te da tiempo, a no ser que sea la patología grave y vos tengas al paciente prácticamente confirmado con la clínica, que no se da en la mayoría de los casos, se dan los casos graves, que te das cuenta que es un dengue porque empieza con la segunda etapa, digamos, de riesgo, que es la parte de las hemorragias. En caso de que se confirme que el paciente tiene dengue, ¿cuáles son los pasos inmediatos a seguir? Primero, no hay tratamiento. Lo que se trata son las cosas que va produciendo el virus. Por ejemplo, la hipovolemia, se repone líquido, se repone, o sea, se va tomando todas las precauciones, se va corriendo, digamos, el síntoma, lo que va provocando el virus, se lo va corriendo atrás para que el organismo, cuando baja las plaquetas, se le agregan plaquetas, cuando baja el volumen de sangre, se le agrega plasma, se va corriendo atrás. No hay vacuna y no hay ningún medicamento específico contra el dengue, con lo cual es una enfermedad viral. Pasa lo mismo con la meningitis viral, es exactamente el mismo cuadro. Uno va teniendo, se hace el diagnóstico, pero el tratamiento es el sostén del paciente, proveerle al paciente todo lo que el cuerpo va perdiendo por culpa de ese virus y estabilizarlo, hasta que sale solo el cuadro. Hablaba de la salud pública. ¿Cree que a nivel local se toman las políticas sanitarias necesarias para la prevención? Mira, yo creo que vamos a ver el del año pasado y después venimos a Desde el año pasado, acá en nuestro país fue mucho más importante las elecciones que la parte sanitaria, porque en el mes de marzo, que fue la última estadística cierta y fehaciente y grande, se había multiplicado por 2 la cantidad de casos de dengue, se había llegado a más de 38.000 en el país, 18.000 solos en Misiones. Y si uno va, yo tengo médicos que trabajan en Misiones, que trabajan un poquito más en la selva que en la ciudad, y ellos nos contaban que era más el movimiento de camiones buscando gente para votar, o las elecciones o los candidatos, que haciendo realmente medidas de contención para el dengue, porque el dengue en realidad se habla cuando aparece el mosquito, la primera picadura, que son en octubre, ¿no? O en esta época, empiezan los calores y empiezan, pero el dengue hay que tratarlo y hay que prevenirlo desde el invierno, empezar con el tema de la descacharrización. No es sacar, digamos, el reservorio donde están, que ustedes lo han escuchado, esto que las ruedas de los vehículos, que los platos, las ollas, los fontones y todo lo que queda, pero esto hay que hacerlo evidentemente durante todo el invierno, ir hablando con la gente, explicando para que no haya cría del mosquito, porque después aparecen nuestros gobernantes haciendo fumigaciones y tirando humo no sirve para nada eso. O sea, la fumigación es importante cuando hay una zona de riesgo, una zona epidémica importante, donde hay muchos casos de dengue. Sí se fumiga porque a lo mejor se mata uno de los mosquitos que está infectado, pero para prevenir lo más importante es que no haya mosquitos. Y la otra, bueno, desgraciadamente es muy difícil combatir al mosquito, si no el dengue estaría ya desterrado. Al ser muy difícil, después los cuidados personales, como el uso de repelentes, mosquiteros y una serie de cosas, obviamente tienen su valor y muy importante. Doctor, le quería preguntar no sé si llamarlo así, ¿es una variante del Zika, del dengue? Sí, en realidad son enfermedades, lo que pasa, no son variantes, son enfermedades también producidas por virus, con distintos formatos, distintos ADN viral, digamos, pero que producen más o menos la misma enfermedad. Por eso que ha crecido, por ejemplo, acá en Argentina, en marzo, las estadísticas más importantes que hay, se ha duplicado. Lo que pasa es que sobre 38.000 casos de dengue había acá 80 casos de Zika, por ejemplo, ¿no? Con lo cual es una enfermedad menor, que obviamente también tiene, a través de los análisis de sangre, también se puede detectar. Lo que sí preocupa a las autoridades sanitarias mundiales es que están apareciendo algunos casos de Zika por transmisión materno-fetal, y que preocupa demasiado porque, por ejemplo, cuando nace un chico con alguna alteración orgánica importante, con alguna patología, ¿no? Importante, y se descubre que tiene Zika, es muy difícil en la actualidad decir fue el Zika o ya tenía alguna alteración. Es muy difícil porque muchas veces estos casos aparecen normalmente en el norte, donde por ahí cuando vos ves la embarazada que fue a hacerse atender,
no tuvo una ecografía en el primer trimestre, en el segundo trimestre. Entonces, cuando le hacen ecografía, descubren una deformidad. Es casualidad que tenga Zika o el Zika provocó esta deformidad en el chico. Claro. Lo cual es muy difícil también de saber. Otra vez fallan los controles sanitarios, ¿no? En algunos lugares del país. ¿Puede una Aedes transmitir, el mismo mosquito, transmitir ambas enfermedades, Zika y dengue, o si tiene una, no tiene la otra? No, puede tener. Lo que pasa es que imagínate que para transmitir de una a otra tiene que picar a alguien con Zika y a las horas picar a alguien con dengue. Y sin antes morirse, digamos. Bueno, que muere breve. Sí, de todas maneras es casi imposible, pero si te pones a pensar, ni siquiera de forma científica, de forma lógica, podría ser, pero es muy difícil. Normalmente pica a una persona, que sea raro, porque no hay tantas, pero cuando pica a una persona, tenga uno o la otra, y bueno, según al que pica va a transmitir. Muchísimas gracias, doctor Santana. Le agradecemos por toda la información, súper claro. No hay por qué. Les agradezco a ustedes la oportunidad. Y ahora sí nos vamos al corte, pero quédate ahí porque en el próximo bloque vamos a tener un informe y una invitada muy especial que nos va a estar hablando del pole dance. Vamos al corte. La celebración de las fiestas es una ocasión propicia para reunir a la familia y a los amigos. Esta encierra en su profundo significado recuerdos, momentos, aromas y encuentros. Nochebuena asoma y nosotros queremos acompañar tu mesa. Tradicional Confitería Rex, Castelli 770 Zárate. Teléfono 42 42 75. confiteriarex@gmail.com. Te presentamos la nueva aplicación CES Móvil. Descárgala accediendo a la tienda de tu celular. Con CES Móvil podés conocer las noticias principales, las alertas del servicio eléctrico y los cortes programados para poder recibir información detallada del lugar donde vivís. Recordá que cuando la instales deberás configurar tu barrio. CES Móvil, moderna, ágil y gratuita. Creada para estar más cerca de los asociados. Tu cooperativa en tu celular. Cooperativa Eléctrica de Zárate. CEMSAR y Cooperativa Eléctrica informan. Responda al radiooperador las preguntas que le efectúa. Son de suma importancia para la atención del paciente. Las consultas médicas se resuelven dentro de las 2 horas del llamado. CEMSAR, líneas rotativas 430-911. 430-911. 80 años con la energía del primer día. Cooperativa de Electricidad de Zárate. Sigamos generando. La diabetes es una enfermedad silenciosa que deteriora la salud y que continúa en aumento. La padece el 10% de los argentinos, pero solo 1 de cada 2 adultos está diagnosticado, según informó la Federación Argentina de Diabetes. La cantidad de diabéticos se cuadriplicó desde 1980. Hoy viven con este mal 422 millones de personas en el mundo. En nuestro país, casi 3 millones de mayores de 18 años tienen diabetes tipo 2, asociada principalmente con el sedentarismo, la mala alimentación y el tabaquismo. Doctora, bienvenida. Y para arrancar vamos a la base. ¿Qué es la diabetes? Bueno, como vimos en el informe, la diabetes es una enfermedad silenciosa. La podríamos dividir en 2. Ustedes hablaron más que nada de la diabetes tipo 2, que se relaciona con la obesidad, el sedentarismo, la mala alimentación y por lo tanto en muy poco tiempo ya va a ser declarada una pandemia debido a la gran cantidad de obesos que hay. Y la diabetes tipo 1 que afecta principalmente a los niños menores de 18 años, en donde es una enfermedad que las células que producen insulina son atacadas, las células del páncreas son atacadas, y el chico se queda sin insulina y por eso requiere de entrada, de primera instancia, insulina como único tratamiento. La diabetes tipo 2 no, tenemos un montón de drogas orales y también
algunos pacientes adultos usan insulina. Si lo vemos desde el punto de vista de la enfermedad, es una falla en la cantidad o en la calidad de la insulina. Por lo tanto, el tratamiento en algún momento va a ser la insulina, y está bien, que es algo que muchos pacientes tienen miedo, que es la palabra insulina. Claro. Ahora, doctora, ¿cuál es más frecuente? ¿La tipo 1 o la tipo 2? No, la tipo 2. La tipo 2 tiene amplia mayoría, por lo que te acabo de decir recién. El sedentarismo, la obesidad, la mala alimentación, el estrés, la hipertensión. Bueno, ustedes son todos muy chicos, pero cuando yo era chica jugábamos afuera, teníamos otro estilo de vida, podíamos salir a andar en bicicleta, corríamos. Hoy los chicos, se está viendo más que nada también en chicos diabéticos tipo 2 por obesidad, porque tienen otro estilo de vida. Las redes sociales, internet, la tele, viven echados en el sillón mirando tele o jugando a los jueguitos, y eso es lo que lleva a la obesidad, y así de un paso a otro paso terminan diabéticos. Elizabeth, una de las causas más problemáticas de la diabetes es de quienes no saben que la padecen, ¿no? ¿Cada cuánto recomendás que se hagan controles, chequeos? Mira, si el paciente tiene antecedentes familiares de diabetes, lo ideal es que a partir de los 25 años, es una vez por año, con una glucemia anual. Y si no tiene antecedentes, está bien según el paciente también. Vos sos flaquito, entonces si no tenés antecedentes es medio raro que vayas a padecerla. Pero si el paciente vos lo ves que tiene todos los componentes que te acabo de decir antes, bueno, yo se lo haría también una vez por año, aunque no tenga antecedentes. ¿Y cuáles son los riesgos más graves para aquellos que padecen diabetes y que no están controlando la enfermedad? Las complicaciones más graves son sin duda la ceguera, las amputaciones, llegar a la insuficiencia renal y la diálisis. Es una enfermedad silenciosa que ataca a las grandes y a las pequeñas arterias, primero a las pequeñas arterias, y así el paciente se va deteriorando sin darse cuenta porque no tiene síntomas. Y cuando tiene síntomas ya es demasiado tarde y ya no se puede hacer más que controlar esos síntomas y tratar la enfermedad ya instaurada. No se puede volver atrás. ¿Y ¿Qué papel? Sí. Una vez que ya inició el tratamiento, además del tratamiento y del control en la dieta, ¿tiene que tomar algún otro tipo de recaudo? Vida sana, actividad física, bajar de peso si es obeso, siempre hablando del paciente tipo 2, ¿no? Dejar de fumar, bajar los niveles de estrés y una buena alimentación, la base de todo. ¿Qué papel juega la genética, digamos, este tipo de enfermedades que pueden resultar hereditarias, más allá de los factores de riesgo que usted mencionaba, como sedentarismo, obesidad, etcétera? Mira, en los chiquitos, la genética, en los menores de 18 años, la genética es importante porque a veces solés ver, que no es muy frecuente, hermanitos con diabetes tipo 1, pero más que nada con otro tipo de enfermedades asociadas como la celiaquía, el hipotiroidismo, el vitiligo y otro tipo de enfermedades autoinmunes. En los diabéticos tipo 2, tener antecedentes familiares de diabetes es muy importante. Cuando yo tengo pacientes chiquitos, lo que les explico es que uno nace con una mochila y uno tiene cosas en la mochila que las trae desde nacimiento, como los antecedentes familiares o haber nacido con un peso de más de 4 kilos, o que su mamá haya tenido diabetes gestacional, o que tenga antecedentes de gente muy cercana con diabetes. Y hay otros que nacemos sin nada en esa mochila. Depende de nosotros de ir cargándola o no de cosas, o ir sacándole. Lo que ya viene con nosotros de fábrica no lo podemos sacar. Pero lo que sí se puede hacer es lo que te dije recién. Tratar de llevar una vida sana, actividad física, comida saludable y nada más que eso. Dicen que es una enfermedad silenciosa todo el tiempo. ¿Cuál es la manera correcta de detectarla? ¿Un análisis? Un análisis de sangre sí. Común. Sí. ¿Y hay síntomas específicos? Si la diabetes está muy, muy descontrolada, el paciente puede llegar a sentir cansancio, decaimiento, mucho sueño. Son raros los casos. Generalmente, en la mayoría de los casos, se ve un paciente que fue a hacerse un control, un chequeo, porque sí,
y de repente aparecen con 300 de glucemia y bueno, y ahí hacemos el diagnóstico. O por ahí un preocupacional, me pasa muchas veces que del preocupacional los mandan porque están con la glucemia muy alta y bueno, ahí surge el diagnóstico, pero si no, no. ¿Una alarma puede ser una herida que no cicatriza también? Sí, puede ser una herida que no cicatriza, puede ser en los varones enfermedades de transmisión sexual, hongos, hay un montón de tener mucha sed, ir mucho a hacer pis, pero son, ya te digo, muy pocos los casos. Perder peso, pero ya ahí tenés que estar con las glucemias muy altas durante mucho tiempo. La detección temprana, que son contados con los dedos en los casos, generalmente lo que pasa es que son al azar, son incidentales, no fueron a buscarse una diabetes, hicieron un control general y aparece, o se hicieron un preocupacional y aparece. ¿Es difícil concientizar a los chicos ante la diabetes más que a los adultos? Digo, porque los chicos van a los colegios, comen continuamente snacks y ese tipo de golosinas y demás. Bueno, todas cuestiones que le terminan provocando, le pueden llegar a provocar diabetes en un futuro. Es difícil a los dos. Por ahí el nene a veces te entiende mucho más que un adulto. Porque el adulto ya viene con todo instaurado de que, bueno, le doy la merienda al nene, que es un alfajor, una chocolatada o un juguito Bayo o lo que sea, y va... o un sanguchito y va al colegio porque o le doy plata y el chico va y se compra cualquier cosa en el kiosco y vos le decís que no, que trate de no hacer eso o de darle una merienda un poco más sana y el nene te lo entiende, pero bueno, todo empieza desde que es chiquito. Si vos lo acostumbras al chico siendo chiquito a tener buenos hábitos alimenticios, a darle mucha verdura, mucha fruta, a comer de todo, a comer fibra, a comer semillas, a comer harinas integrales, el chico se va a acostumbrar. Ahora, si el nene lo único que come son papas fritas, hamburguesas y salchicha, va a ser medio difícil, tanto para el adulto como para el chico. Claro. Cuando la diabetes llega a niveles extremos, donde hay amputación de miembros y demás, ¿qué pasó en el trayecto? ¿Hubo un descuido por parte del paciente? Muchas cosas. Puede que nunca se haya enterado y que cuando se enteró ya era demasiado tarde. Puede que haya estado mal controlado porque no tenía ganas de controlarse, porque es una enfermedad que requiere tener un control todos los días de pincharse el dedo, imagínate que si a uno por ahí le cuesta hacer dieta para bajar de peso, Claro. a alguien que tiene que hacer dieta de por vida, sin comer cosas dulces o sin comer cosas ricas, le va a costar mucho más, entonces llega un momento que deja todo de lado y ya no se controla más. Puede que no tenga contención familiar, porque es muy fácil decirte, bueno, vos haces dieta, pero estamos todos sentados alrededor de la mesa con una docena de facturas. Claro. Entonces, fallan muchas cosas. Y a veces fallamos nosotros como médicos también. ¿Existen estadísticas aquí en nuestra zona de lo que es en la diabetes? Supongo que sí, yo no las conozco. Porque hablábamos de un 10% de los argentinos aproximadamente. Más o menos 3 millones de personas son diabéticas en Argentina y la mitad lo desconoce. Acá en Zárate la verdad que lo desconozco. Como hablábamos antes, no siempre está relacionado con la obesidad. Muchas veces sí, pero no siempre, ¿no? No siempre. Pero generalmente los que son... hay otros tipos de diabetes, además de la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Hay una enfermedad que se llama diabetes latente autoinmune del adulto, en donde se dice que es una diabetes tipo 2, tipo 1, que se expresa como una tipo 2, porque aparece entre los 18 y los 40 años. Se puede al principio tratar con antidiabéticos orales, pero después, en definitiva, requerimos insulina porque es lo mismo que la 1, que no se expresó antes de los 18. Para eso hay un análisis específico, que son anticuerpos, que pedimos, y si está en esa franja, en ese rango etario, y si es así, en principio, como te repito, la palabra insulina asusta mucho a los pacientes. Empezamos con los antidiabéticos orales, le vamos avisando que en algún momento esos antidiabéticos ya no van a dar resultado y que vamos a tener que usar insulina.
Así que no es solo una, hay un montón, claro, pero bueno, esas son las más conocidas. ¿La insulina a veces es rechazada por el cuerpo de algún paciente? No, por el paciente. Pero por alguna patología. Porque no, generalmente no. Sí por el paciente porque tiene reticencia a usar la insulina, porque hace muchos años atrás la utilización de la insulina era cuando ya estaban con complicaciones importantes, entonces asocian, generalmente los pacientes adultos mayores, asocian que nosotros le ponemos la insulina previo a que la enfermedad se va a complicar. Y hoy por hoy, ya hace un poco más de 10 años, se trata de poner la insulina lo antes posible, justamente para tratar de evitar las complicaciones de la diabetes. Se ha avanzado en lo positivo también, ¿no? En cuanto a la tecnología, en cuanto al tratamiento. Veíamos, por ejemplo, el momento del examen o el momento también de aplicar la insulina, sí, que ha cambiado muchísimo en lo que era muchísimo. Antes se usaban jeringas que había que hervirlas. Cuando yo empecé la carrera, me acuerdo de jeringas de vidrio, de hervirlas, de contar con un frasquito que tenías que sacar como si fuera, no sé, qué sé yo, que te fueras a poner la antitetánica. Hoy por hoy, bueno, no los traje, pero se llaman FlexPen, son lapiceras que ya vienen prellenadas, que vos te las colocás, la aguja es mínima, es así de chiquitita, muy finita, y cuando le explicas al paciente, y por ahí yo los insulinizo explicándole con una muy baja dosis en el consultorio, me mira y me dice, esto es, y nada que ver. Igual hay mucha más tecnología que lamentablemente nosotros no poseemos, como unos aparatitos que se llevan en el brazo, que se pueden sincronizar y que pueden tomar la glucemia, pero nosotros acá no contamos con eso. ¿Las obras sociales cubren todos los medicamentos? Deberían de cubrirlos al 100%, con lo que respecta a la diabetes, perdón. La insulina sí, las tiras reactivas sí, los antidiabéticos orales sí. Según si usan insulina, la cantidad de tiras reactivas que les da la obra social. Si usan insulina son por ley más o menos hasta 1.500 tiras reactivas por año. Y si no usan insulina, en teoría serían 400, pero en la realidad si les dan 100 tenemos que agradecer. Y en el caso de que el paciente se aplique la insulina o tome la medicación y le baje demasiado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo primero que va a sentir va a ser sudoración, hambre, cansancio. Si está con alguien, lo va a notar como si estuviera borracho. Habla letargado, la lengua arrastrada. Lo primero que hay que hacer es darle algo dulce. Porque si no tenés nada, agua con azúcar. Si tenés algo, medio vaso de Coca-Cola, un juguito, lo que sea, pero algo rápido. Y si no tenés nada de eso y tenés gomitas de gelatina, las gomitas de gelatina, y después comer algo sólido, porque así como sube, si le damos solamente líquidos, va a volver a bajar y va a volver a hacer una hipoglucemia. Una vez que ya está, que ya pasa, seguramente va a estar con la glucemia alta, pero no lo tenemos en cuenta porque fue por una hipoglucemia. Y si esas hipoglucemias se repiten, se ajusta la dosis de la medicación que está tomando para evitarlas. Muy bien, llegamos al final de Aldea Local, como todos los martes, miércoles y jueves, de 21 a 22 horas. Acá nos vamos a estar encontrando, sí, vamos a seguir encontrándonos durante todos los martes, miércoles y jueves de este verano. Gracias por haber estado compartiendo esta hora junto a nosotros. Al reencuentro mañana, sí, desde las 21 a través de la pantalla de Cablevisión. Chao.